Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y esto que yo te acabo de contar fue un milagro que Jesús hizo. Esto que yo te acabo de contar fue un milagro extraordinario. Cómo Jesús multiplicó 2 panes y 5 peces para alimentar a una multitud, y como te acabo de leer, dice que toda la multitud comió y se sació, y dice que los que comieron fueron como 5,000 hombres, aún sin contar las mujeres y los niños. ¿Y por qué yo te traigo hoy esta palabra? Y es que yo no sé si tú te habías dado cuenta, yo no sé si tú sabías, pero al Dios que tú y yo le servimos, sus matemáticas son muy distintas a las nuestras. Eso que yo te acabo de leer se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 13 al 21. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces. Así que yo no sé cuál sea la promesa que Dios te hizo. Yo no sé si quizás en este momento tú estás pasando por una situación difícil, económicamente hablando. Quizás eres dueño de un negocio, has emprendido algo y quizás las cosas no te están yendo como tú esperabas. Yo no sé cuál sea tu situación, pero hoy yo vengo a recordarte que el Dios que tú y yo le servimos es el Dios que multiplica. En el reino de Dios no existe división. En el reino de Dios no existe la resta. Todo lo que tú y yo sembramos, todo lo que tú y yo ponemos en las manos de Dios, todo lo que tú y yo le entregamos a Dios, Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a bendecir. Así que yo quiero darte hoy una palabra de ánimo. Yo quiero recordarte hoy que el Dios que tú y yo le servimos todavía sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y sigue haciendo milagros. Dios es un Dios de milagros. Dios es el Dios que puede hacer lo imposible. Y quizás hoy tú estás pasando por una situación difícil financieramente y tú te estás preguntando cómo, si yo ni siquiera tengo cómo pagar la renta de donde yo vivo. ¿Cómo si yo ni siquiera tengo cómo pagarme el alimento? Yo ni siquiera tengo cómo pagar la gasolina. Mira, yo quiero decirte que Dios tiene cuidado de ti. Yo quiero decirte en esta hora que tú no puedes perder la fe, que tú no te puedes dar ese lujo, sí. Porque hoy día el que tiene fe lo tiene todo. Pero el que tiene fe en Dios, no en su propia sabiduría, no en su propia prudencia, no en sus propias fuerzas o su lógica humana, ¿cómo puede hacerlo? No, el que tiene fe en Dios, en el Dios de lo imposible, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que abre caminos donde no los hay, en el Dios que multiplica 5 panes y 2 peces para que una multitud de miles se alimenten. Ese es el Dios que tú le sirves. Así que cobra ánimo, sigue orando, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros esperamos que Dios haga las cosas de una manera, pero Dios siempre te va a sorprender de la manera que tú menos lo esperas. Lo que sí te voy a asegurar es que Dios va a traer respuesta. Lo que sí yo te voy a asegurar es que Dios va a abrir esa puerta. Lo que sí yo te voy a asegurar es que Dios va a orar y tú vas a testificar. ¿Sabes por qué? Porque esta quien te está hablando ha sido testigo de las grandezas de Dios en su vida.
esta quien te está hablando, ha sido testigo de cómo Dios de la nada ha multiplicado. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de la multiplicación de Dios. Yo soy testigo de que cuando nosotros sembramos en el reino de Dios, de que cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios y confiamos completamente, no a medias, completamente ponemos toda nuestra fe, Dios hace milagros. Yo soy testigo de eso. Y hoy estoy aquí testificándote que si Dios lo ha hecho conmigo, Dios también lo va a hacer contigo. Sabes, en la vida hay procesos que vamos a pasar. Dios nos va a permitir, y esto ya yo te lo he dicho anteriormente, y no me voy a cansar de repetírtelo. Y es que Dios utiliza los procesos para trabajar en esas áreas que Él sabe que tú y yo necesitamos mejorar para seguir avanzando hacia la próxima dimensión a donde Él nos quiere llevar. Yo he sido testigo de eso. Hay procesos. Y quizás tú estás en una etapa ahora mismo donde Dios está proveyendo solamente lo necesario, mas no te está proveyendo en abundancia. Llegará el momento que si tú te mantienes fiel, que si tú te mantienes creyendo, que si tú te mantienes obedeciendo, las puertas de los cielos se van a abrir a tu favor. No las ventanas, las puertas de los cielos se van a abrir a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. No te preguntes más cómo Dios lo va a hacer. Si Dios te hizo una promesa, si Dios te dio una palabra y quizás tú me dices, ay, a mí Dios nunca me ha hablado. Abre tu Biblia. Ella está llena de promesas. Y eso es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos retorna atrás vacía. Así que si tú la crees, si tú la vives, si tú la obedeces, esa promesa es para ti. Dios te la dio a ti. Entonces solo basta con creer que Él lo va a hacer a su manera y a su tiempo. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Hoy alguien tiene que entender que el Dios que le sirve es el Dios que multiplica las cosas. Es el Dios que hace posible lo que a nuestros ojos humanos es imposible. Es el Dios que todo lo puede. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.